Muy bien. Bueno, esto es lo que plantea de alguna manera Cristina Fernández en la carta. Utiliza la palabra ajuste y la respuesta de Martín Guzmán. Mientras acaba de ingresar al estudio del doctor Artemio López. Artemio, acá por favor, a ver si... Bien. Bueno, Amado, te escucho. Bueno, yo voy a recurrir a dos apotegmas del peronismo. ¿Cuál? Primero, la única verdad es la realidad. Y segundo, cuando los economistas quieren explicar mucho las cosas es porque te están cagando. La verdad que me parece lamentable esto de decir, bueno, contradecir a la vicepresidenta en público de la forma que se hizo, además con una cosa que no es cierta. No es cierta. No hay ninguna duda que en la Argentina el Ministerio de Economía ha llevado adelante una política fiscalista y que no tiene nada que ver con una mejora de los ingresos de la población. Y me parece muy lamentable que estemos hablando de esto, porque tendríamos que estar hablando del daño que le haría a la población argentina que haya un gobierno nuevamente del mismo carácter que el de Macri con Rodríguez Larreta y demás. Entonces, en lugar de estar mirando hacia adelante y planteando las cosas que Alberto Fernández, que Cristina Fernández de Kirchner tienen en su cabeza y en su corazón, estamos, me parece, ya esto del ministro pasa algunos límites, ¿no? ¿Cuál es el límite que estaría pasando el ministro, Guzmán? Y en términos políticos, me parece que contradecir a la vicepresidenta, el ministro de Economía, no es algo saludable. ¿Saludable para quién? Para el Frente de Todos. ¿Por qué? Y para la Argentina. Porque la vicepresidenta marcó con claridad las cosas que ella venía diciendo y el rumbo que hay en esa área. Vos fijate que seguimos teniendo problemas con los precios, seguimos teniendo problemas con los ingresos. Ayer a la tarde Eve de Bonafini en la marcha de los jueves la hizo muy corta. Anotó los precios de algo que necesitaban 4 personas para comer. No, ni para bañarse, ni para lavarse, ni para vestirse, ni para la vivienda. Obviamente ni para la recreación. Y estaban en números muy cercanos a lo que va a ser el salario mínimo en febrero. De eso estamos hablando. El 90% de las familias argentinas, o sea, los 9 percentiles más bajos de ingresos, pero para 9 de cada 10 familias argentinas tienen ingresos menores a 140.000 pesos. Familias, no personas. Entonces, esa es la única verdad. Y me parece que eso es lo que marcó CFK, que yo creo que también fue un aporte al debate interno y a cómo procesar una derrota electoral. Y técnicamente, lo que dice Martín Guzmán, es fuerte lo que acabas de decir vos, Amado, pero lo que dice Martín Guzmán técnicamente dice, no, acá hay una expansión del gasto. Quizás no es la expansión de gasto que nosotros queremos, pero hay una expansión del gasto. Y hay muchos que están sosteniendo eso. Lo sostiene en este programa, lo sostiene Rulo de la Torre. Rulo dice, no hay ajuste. Lo sostiene Alfredo Zayat, escribió una columna dominical en Página 12. Página 12 es un diario de centroizquierda, un diario albertista, un diario de peronista, ¿no? Página 12 dice, en Página 12 al compañero mío en un podcast, para Alfredo no hay ajuste, por ejemplo. Hay muchos que están, este es el debate. Emanuel Álvarez Agis. Ajuste fiscal. No hay ajuste. Buen día, querido Artemio. ¿Cómo Buen día. Bien. Qué alegría estar acá. Qué alegría. No, yo me remito a las palabras de Amado. No voy a tomar temas que no son pertinentes. Simplemente voy a dar un dato. Trabajadores privados formales que están por abajo de la línea de pobreza, a julio, 2.346.733 trabajadores privados formales trabajan por salarios que no le permiten superar el umbral de la pobreza de su hogar. Con eso te digo de que el concepto de ajuste fiscal no lo discuto, ahí está Amado.
ajuste en términos de restricciones de ingreso en Argentina existe de manera plena, y yo creo que uso el concepto de ajuste ampliado. El conjunto de la sociedad argentina está hiperajustada. Pero aparte son es como que cuando los macristas dicen que no endeudaron. ¿Viste? Por eso decía lo de Jaureche. Empezar a darle explicación a la explicación de la explicación, la única verdad es la realidad. A ver, pará. Vos estás diciendo que los que niegan el ajuste dentro del gobierno, que insisto, hay todo un dispositivo argumentando en ese sentido, los equiparás, Amado, a los macristas que niegan el endeudamiento. Yo no equiparo a nadie nada. Yo digo, guarda con meterse en discusiones en tecnicismos que te sacan el foco de lo que tenés que hacer. Porque si vos con esa empezamos a discutir si hay ajuste o no hay ajuste, nos quedamos contentos con la explicación o con la discusión, estamos perdiendo de vista lo que le está pasando a los ingresos en la República Argentina, que es ni más ni menos que lo que dijo recién Artemio, lo que decía yo antes. Y esto está fuera de discusión. Entonces, ¿qué importa discutir si hay ajuste o no? Lo que está haciendo el Ministerio de Economía y el Estado argentino no alcanza para poner en marcha la economía argentina. Y lo venimos diciendo hace 2 años. Claramente ustedes lo vienen diciendo hace 2 años. Después estaba el debate, ¿no? Al interior, ¿no? De hecho, vos has participado de reuniones, yo participé de reuniones, Amado también, donde sectores vinculados al oficialismo, al gobierno en particular, a la gestión del gobierno en particular, cerca del presidente, diciendo, no solo que no hay ajuste, sino que la sociedad va a acompañar. Bueno, después hubo un resultado muy claro, ¿no? El resultado de las elecciones fue bastante claro, ¿no? Más allá de la guerra de los Excel, yo lo planteo así, está la guerra de los Excel, ¿no? Pero es una guerra de vanidades, para ver qué argumento, acá qué importa. Dar una discusión de tono academicista. A ver, Martín Guzmán, vamos a volver a escuchar a Martín Guzmán. Martín Guzmán dice, miren, acá hay una expansión del gasto, no hay ajuste. Escuchémoslo. Con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular, he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí a una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta, en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. Justamente ayer, Víctor Hugo, publicábamos el comunicado fiscal de los primeros 8 meses del año. Es que el gasto primario creció interanualmente, y esto está aquí en la página 2, 64,8%. Y que si excluimos todo el gasto que tuvo que ver con las restricciones de circulación, bueno, el gasto creció 87,3%. Eso quiere decir que el gasto ha crecido muy por encima de la inflación. Es decir, hubo una expansión fiscal en términos reales. ¿Es la que nos hubiese gustado tener? Bueno, obviamente que a uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. Y en la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada. Bien. Pero yo creo que, y lo habíamos dicho en un programa hace varios meses, que el ministro Guzmán planteaba como una bandera, como un objetivo, no tener déficit. Entonces yo no sé, por eso cuando empiezan con los porcentajes, ¿viste? 87,5, 3, y empiezan en esas discusiones, yo lo que digo es que en el presupuesto había previsto un déficit antes de conocerse que la pandemia iba a durar todo este año. Bueno, ese déficit se redujo a la mitad. En economía sabemos cuando hablamos de la mitad, lo que es un número enorme, ¿no? Enorme. Sí, pero lo que te dicen es, recaudé más, Bueno, hay que verlo en términos nominales. Por eso, son disputas que, te digo, me parecen casi para el ego. ¿Tiene que ver, Artemio, con la derrota esto de...? Por supuesto. Por supuesto, o sea, vos... Lo que tiene que ver con la derrota es el patrón distributivo. Obviamente eso es una cuestión técnica que nadie va a discutir, pero Argentina no puede sostener, ya lo dijimos más de una vez, ir a elecciones
con este patrón distributivo, con jubilaciones, pensiones, salario mínimo por abajo de la línea de indigencia, el salario promedio de la Argentina es 86.000 pesos, 86.300 para ser exacto. Una línea de pobreza es 68.000. ¿Qué es eso? Pero además, ¿te parece que se puede enfrentar una elección con pretensiones de éxito, con semejante crisis ¿Y socioeconómica? vos pensás que la derrota en las PASO tiene que ver con eso? Pero por supuesto No le tenga echa la duda. culpa a la foto, pero por favor, es una circunstancia absolutamente evidente para cualquiera que los que se ausentaron, que habían votado oficialismo en 2019, lo hicieron insatisfechos por la situación socioeconómica. Bien, Cristina lo dice, también señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. Lo escribe Cristina. Sí, totalmente de acuerdo. Ustedes lo Pero- advirtieron acá. Bueno, pero si alguien sabe de consecuencias electorales de las políticas públicas, es evidente que es Cristina Kirchner. Armó el dispositivo electoral más importante en la historia del peronismo desde el 2003 al 2015. Él, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner. ¿No le vas a explicar a Cristina Kirchner si tiene efectos electorales o no una política no fiscal, en general global? política económica. Es ridículo eso, no sé, discutir eso. Solamente alguien que viene de afuera o un marciano discutir eso. ¿Sabes que te argumentan? En el año 2015 el salario le ganó la inflación y se perdió. Ese es el argumento que dan, por ejemplo. A mí me dieron ese Pero argumento. está bien, por eso es una discusión de vanidades. ¿Qué importa? Lo que importa es hacer lo mejor posible en términos de la historia que tenés, de lo que sabés y de lo que estás enfrentando para lograr que a la población le vaya mejor, no para ganar o perder elecciones. Por acá yo creo que hay dos cuestiones más que están intoxicando el debate y el debate interno. Una es esta, ¿no? Pareciera que hay que hacer algo para ganar las elecciones de golpe y apurado. No, flaco, no tiene nada que ver con ganar las elecciones. El gobierno lo que tiene que hacer, los gobiernos lo que tienen que hacer es mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Entre otras cosas, pero esta no es menor, digamos. Ese es un eje que me parece que está intoxicando. Y el otro que está intoxicando mucho más es todo esto que trae Guzmán de discutir la cuestión fiscal. Esa es una discusión para el macrismo, para Cavallo, para los espacios políticos que organizan su dispositivo de gestión alrededor del programa neoliberal. La fiscalización de la política, la financiarización de la discusión política tiene los mismos efectos que la judicialización de la discusión política. Obviamente te corre a la comunidad de esa discusión y despolitiza. Yo creo que efectivamente es así. La cuestión socioeconómica es la central a la hora de explicar lo que sucedió y más allá de la elección de noviembre, el gobierno tiene la oportunidad de variar el objetivo y en grados, ¿no?, de la política económica para que el 2023 nuevamente sea una opción muy competitiva. Lo puede hacer. Enfrenta a una coalición conservadora que hizo mucho daño en Argentina. No hay que ser muy reflexivo para darse cuenta que lo que tiene enfrente es realmente una opción casi precivilizatoria. Nosotros Entonces, no podemos incluir ese debate en nuestras políticas, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, hablando, ustedes nombraron a Domingo Felipe Cavallo, ¿no? El gran intelectual de la derecha. Fue uno de los que salió a bancar. Bueno, por eso, salió Cavallo a apoyar a Guzmán. Exactamente. Públicamente. pero mirá por desde eso el punto de vista histórico lo que implica esto. Dijo Cavallo, además lo dijo en televisión, no es que lo... Podemos buscar el audio, por favor, si lo podemos buscar. Cavallo apoyó a Guzmán, ojalá el presidente respalde a la gente más sensata de su gabinete, ¿no? La palabra sensatez ha Sensata. vuelto a capear. La palabra sensatez. Sensato es que la población le vaya bien. No Pero que te además- aplauda Cavallo. Mirá, Amado, Suena insensato que en pensar que términos eso es sensato. históricos, la aparición de Cavallo sosteniendo una política realizada por un gobierno peronista es un retroceso descomunal. El peronismo, desde la muerte de Perón, produjo dos renovaciones. Una vía Menem,
que trajo a Cavallo, y la otra vía el Frepaso y la Alianza que trajeron a Cavallo. Volver a sostener políticas por Cavallo es ir a una etapa pre-kirchnerista, porque el que rompió la hegemonía del neoliberalismo dentro de las prácticas peronistas y lo reconcilió con su tradición popular democrática bautismal fue Néstor Carlos Kirchner. Volver a ser avalado por Cavallo es ir a una etapa pre-kirchnerista. Estamos retrocediendo 20 años a pasos acelerados. Es un error político y conceptual enorme. Como telón de fondo está la negociación con el fondo, ¿no? Telón de fondo. Como telón de fondo está la negociación con el Fondo Monetario. Vos que los conocés a los del fondo, que fuiste varias veces, que te juntaste, que sabés cómo piensan y demás, querido Amado, te pregunto, en las negociaciones con el fondo, ¿qué es lo que pide el fondo? ¿Pide ajustes en el sistema previsional? ¿Pide reforma laboral? ¿Pide un único tipo de cambio que sería una devaluación? ¿Pide que no haya control de capitales, lo cual sería también una devaluación o de alguna manera perjudicar económicamente a la Argentina? Hagamos un psicodrama, digamos. No, hagamos una actuación, una improvisación. Yo soy un funcionario argentino, ponele Martín Guzmán. Role-playing. Hagamos role-play, exactamente. Soy un funcionario argentino, soy Martín Guzmán, empiezo a hablar como un sacerdote, ¿viste cómo habla Guzmán? Que habla como un obispo, ¿viste? Con el tono obispal que tiene Martín Guzmán, y vos sos un funcionario del fondo. Bueno, señor fondo, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero llevar adelante la negociación con ustedes por el crédito que nos otorgaron durante el gobierno de Macri. Quería saber cuáles eran las condiciones de ustedes. Escúcheme, ¿leyó bien todos los puntos del consenso de Washington? ¿Los tiene claros los estudiantes de venir a verme? Pero el consenso de Washington es, desregulación de los mercados, libre comercio, empresas públicas en manos de concesionarios privados. ¿Qué otro punto me olvide del consenso de Washington? ¿Los salarios? ¿Los salarios qué? ¿Los derechos laborales? ¿Qué dice el consenso? ¿El sistema jubilatorio? ¿Qué dice el consenso de Washington sobre los derechos laborales? Bueno, que lo que es necesario es que a las empresas les vaya bien en base a que a los trabajadores les vaya mal. Entonces lo que necesitamos es una sociedad cada vez más desigual, porque eso va a generar que haya mucha riqueza y esa riqueza algún día se va a esparcir sobre el conjunto de la población. ¿Qué es la teoría del derrame? Bueno, mire, póngale el nombre que quiera usted. A mí cúmplame, hágame los puntos que yo le dije y no me venga con cuentitos. Bien, la pregunta... ¿Hoy la negociación con el fondo es en esos términos también? Más allá de que hay un... Mirá, es una cuestión estructural, no importan las personas. Las personas cuentan, por supuesto. Pero acá la cuestión es estructural, es una visión del mundo de cómo organizar a las sociedades, no de cómo organizar a la economía. Cuidado, el economicismo, el neoliberalismo, la razón neoliberal es una forma de organizar las sociedades. Y eso es lo que está dando vuelta, digamos. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar porque no ha cambiado. ¿Y el programa actual económico lo está llevando adelante el fondo? ¿Lo está pergeñando el fondo? ¿Es un programa avalado por el fondo, esta política fiscal, por caso? Pero, mira, para mí el programa económico es lo que dice Alberto Fernández. Que los salarios le ganan a la inflación, que en la Argentina todas y todas tengan trabajo, que a los empresarios nacionales y a las pymes puedan invertir a partir de que haya un mercado interno. Evidentemente hay problemas que no son de la línea política. Por eso yo pongo el eje en lo que pasa en el Ministerio de Economía. Yo creo que Alberto Fernández hizo una excelente campaña para llegar a ser presidente, representando este ideario. Representando el ideario de un país que tiene a su gente cuidada, que eso en tema de salud me parece que ha sido extraordinario lo que hizo el gobierno, pero también tiene que ser en materia de ingresos. También tiene que ser, como bien dice el presidente, que los salarios le ganen a... ¿Y por qué los salarios no le ganan a la inflación, Artemio? ¿Por qué no le ganan a la inflación? Porque eso no terminó pasando, en algunos casos. Bueno, evidentemente hay una falla en el control de precios, particularmente alimentos, evidentemente ahí hay que revisar. Y por otro lado, las paritarias fueron mezquinas, porque hubo una traba para actualizar salarios por abajo, por lo menos en el primer tramo de este año, hubo una traba para que las paritarias tuvieran el vuelo que tenían que tener frente a una inflación de 52 puntos. Dos motivos:
fallan los controles, pero al mismo tiempo restricción en la actualización salarial. Esa combinación es explosiva. Sí, agregarle el tema de la tasa de interés, que sigue siendo un problema en la Argentina, el tema de las LELIC. Alberto Fernández habló muy claro de eso en la campaña. Bueno, ¿qué está haciendo el equipo? ¿Qué está haciendo el equipo? Muchos sostienen que las LELIC es una especie de bola de nieve que se está juntando para una posible crisis financiera. ¿Vos vislumbrás un escenario de esas características, Amado, o no? Sí. ¿Qué sería eso? Describilo, Sí. por favor. Y se está generando un déficit cuasi fiscal, es decir, un déficit Entre el Estado. en el Banco Central por emisión de instrumentos monetarios que, bueno, algunos dicen que se usan para absorción. También es cierto que le dan una rentabilidad piso al sistema financiero privado. ¿No es cierto? Que le es más cómodo Prestarle al Estado a una tasa alta. a una tasa alta que Prestarle a una pyme. que cumplir su supuesto rol, que es asignar eficientemente el crédito. Si eso es asignar eficientemente el crédito, bueno, no sé. Perdón. Bien. Estamos analizando varias... No estoy haciendo del fondo ahora, ¿eh? No estás haciendo el fondo, claramente. Te pregunto a Amado y te pregunto a Artemio. Juan Mansur, laburaste con Mansur vos, ¿no? Fue ministro de Salud, un gran ministro de Salud. Un gran ministro de Salud. Gran compañero, una persona con una dedicación al trabajo muy, muy importante, muy potente. ¿Qué representa Mansur? Fue ministro de Salud de Balestrini también en provincia de Buenos Aires, en La Antes, Matanza, claro. ¿no? Antes. Claro. ¿Qué representa la llegada de Mansur? ¿Otra impronta, peronismo territorial, una posición un poco más vinculada a la comunidad de negocios, buen vínculo con las embajadas que tienen peso específico en la política doméstica? ¿Qué representa Mansur? Para mí, primero que nada, representa una apuesta a una mayor capacidad de gestión. Bien. Una cuestión adentro del gobierno que tiene enormes repercusiones afuera, ¿no? Nosotros... ¿Vos pensás que había un déficit en la gestión? Bueno, en la propia explicación que da Guzmán de por qué hay subejecución, apareciera con claridad. Yo no creo que es un verdadero motivo, porque quien maneja las cuotas trimestrales del uso del presupuesto es el Ministerio de Economía, ¿no? Pero si esa explicación fuera cierta, bueno, ahí tenés una explicación de por qué Mansur. Además, bueno, es un gobernador que ha sido reelegido, un gobernador que ha hecho buenas elecciones. Te tiro una pelota caliente, ¿es presidenciable? ¿Qué sé yo? Mira. ¿Cómo la tiraste? Pero te voy a dar la respuesta. Yo, siempre que me tocó ocupar un lugar, jamás pensé que había otro después. Y me parece que esa es la mejor forma de encarar todas las situaciones, en particular cuando la situación... No es usual eso, Amado, ¿no? Generalmente la política del que ocupa un lugar imagina el próximo después. Bueno, pero... No, a no ser que seas... que estés en el tope, ¿no? Y que seas presidente y imagines que el próximo después es seguir siéndolo. Bueno, cuidado, porque ha habido algunas y algunos, y no estoy hablando de Argentina, que han hecho su gestión presidencial pensando en cómo seguía después. Si iban a las Naciones Unidas o si iban a la FAO. Me parece que la gran diferencia de Néstor, Cristina, creo que de Alberto Fernández, es que están pensando en dejar todo en la gestión. Vos fijate, por ejemplo, para no ir a casos presidenciales, Argentina tuvo atada su política exterior a Malcorra, que su único objetivo era ser secretaria general de las Naciones Unidas. Y perdimos, creo que 2 años íntegros de política exterior de la Argentina atados a ese objetivo tan mezquino, tan miserable, ¿no? Sí, y después en el actual gobierno lo mismo pasó con Gustavo Vélez y el BID también, ¿no? Que se desplegó toda una política diplomática para conseguirle trabajo al asesor del presidente Gustavo Vélez. A propósito, por la información que tengo yo también, y no sé si tienen ustedes, pero también circuló a través de los medios, hubo una tensión muy grande entre Alberto y Cristina, incluso hubo un sector, digamos, del propio albertismo que planteaba la posibilidad de una ruptura, o sea, de aceptarle las renuncias a todos los funcionarios kirchneristas que le habían presentado y conformar un nuevo gobierno con una nueva alianza. ¿Eso tenía verosimilitud, Artemio? Mirá, te creo porque lo decís vos, pero desde el punto de vista lógico, vos también lo escuchaste. Lógico. No, está bien. Pero digo, el encadenamiento vos lo escuchaste de una persona
Vos lo escuchaste en una encadenamiento lógico de vos lo ese escuchaste en una pensamiento. reunión donde yo no estuve y vos estuviste. Está bien, no, pero no era para deslindar responsabilidades, no, era simplemente un comentario para decir que el Mirá, Daniel, encadenamiento... cómo sabe las reuniones en que estamos, ¿eh? No, en las que no estuve. El encadenamiento lógico de ese pensamiento es abominable y al mismo tiempo se está equivocado totalmente, porque si algo demostró esta elección es que el caudal electoral que permanece dentro del frente de todos, aún en circunstancias tan difíciles, es el de Cristina Kirchner. ¿Vos te imaginás? Ponerse a gobernar sin Cristina me parece que, no sé, un Le pongo extraterrestre. nombre y apellido. Gustavo Vélez impulsaba eso. Eso lo escribió mi amigo Pablo Ibáñez en el diario.ar, que tiene muy buenas fuentes. Y después me parece que Bueno, es un error. no soy el único que lo escuchó. Si es así, es un error político descomunal. No, pero el error político que no se cometió, ¿no? Por eso te digo, a mí me parece que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son dos personas de una envergadura, de un compromiso y de un conocimiento del país y mutuo que dan tranquilidad que ese tipo de cosas no van a suceder. No van a suceder. De hecho, Muy bueno, importante lo que dice Amado, conocimiento del país en que se vive. Si uno no Exactamente. conoce el país en que se vive, es muy complicado. exactamente, no son personas que han entrado y salido. Y además son personas que han tenido diferencias y las han resuelto para salvar a la Argentina de otro gobierno de Macri. Porque hoy estamos envueltos en todo este debate. Yo digo, miremos lo que ha pasado en la historia también, ¿no? Más allá de lo que cada uno de nosotros y nosotras pensemos, diseñó Cristina una estrategia y Alberto fue la pieza central de esa estrategia para salvar a la Argentina. Bueno, yo creo que todo ese esfuerzo, que seguramente es un esfuerzo de limar cosas, de reformular cosas, de reconversar cosas, de dos personas que, repito, tienen una envergadura política muy importante, esto no se hace calentándole la oreja a nadie, esto se hace con el compromiso de lo que viene hacia adelante. Bien, hubo una reunión muy importante, la locación es el mensaje. En esa reunión del día viernes estuvo Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Cato Podis, Santiago Cafiero, Sergio Massa. Se me puede escapar alguno. En esa reunión un poco es una reunión donde de alguna manera depusieron las armas en una tregua en los sectores internos. La locación es el mensaje. La reunión esa se hizo en la vivienda de Juan Manuel Olmos, en el domicilio particular de Juan Manuel Olmos, que es asesor del presidente de la Nación y un hombre fuerte, un gran articulador de la política porteña histórico, de muy buenos vínculos con la justicia porteña en general y con diferentes actores. Con el Poder Judicial, Daniel. Con el poder no justicia. Con el Poder Judicial, dicho sea de paso. Bien. Y a partir de esa reunión después se produjo un diálogo que a mí me cuentan, no me cuentan el contenido del diálogo, pero sí me cuentan de un diálogo largo, vía telefónica, entre la vicepresidenta y el presidente, y a partir de ahí se produce la distensión, que es con el anuncio de los cambios de gabinete. Hablando de cambios, vamos a escuchar el audio de el apoyo más inesperado, si se quiere, a Martín Guzmán. Hay muchas críticas internas, ¿no? Hay críticas internas, hay que decir, muchos adjudican, como lo plantean ustedes. Parte de la derrota tiene que ver con la política económica, una política que muchos califican como de ajuste, y recibió el apoyo, a ver si reconocen esta voz. No, en economía no se puede hacer nada con un gobierno que está totalmente mal orientado, con un rumbo equivocado desde la política exterior y la narrativa que hace sobre la historia de la Argentina y las decisiones que toma en otras áreas que no son las de economía. Yo creo que desde el punto de vista del manejo económico, en el Ministerio de Economía está Guzmán, en el Banco Central está Pelle. Yo creo que son dos buenos profesionales que entienden la materia sobre la cual tienen que resolver, pero ellos tienen muy poco margen de maniobra y muchas veces las cosas que querrían hacer o hubieran querido hacer no se las dejan hacer. Bien, un elogio, ¿no? Y ojalá que el presidente respalde a
a Guzmán plantea Cavallo. La novedad de la llegada de Rosati a la presidencia de la Corte, ¿cómo la vislumbras, Amado? Bueno, una de las dos personas que aceptaron entrar por decreto, ¿no? Bien. Me exime de cualquier cosa más. Sí, y una de las dos personas que no entraron por decreto, sino con el voto de gran parte del bloque de peronista también, ¿no? Vamos a contar lo que no entró por decreto, ¿no? Así es. Yo dije aceptaron entrar por decreto. ¿Y qué vislumbras ahí, digamos? Bueno, yo vislumbro que van a hacer mucha fuerza para continuar con el esquema del lawfare. Y como se dice habitualmente, que yo creo que es la prueba más grande que en Argentina no hay justicia, es los jueces son tiempistas, los jueces miran las elecciones. Bueno, no hay una prueba más grande de que en Argentina no hay justicia, y esto es Vox Populi. Veíamos hoy también en la provincia de Neuquén algún reclamo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia y el patriarcado y los femicidios. Me parece que va todo en el mismo sentido, ¿no? Así es, yo creo lo mismo. Y estamos en la semana de conmemoración de la muerte de John William Cook, un pensador, un intelectual que, si no hubiera sido lo que fue, que todos sabemos, seguramente estaba destinado a ser uno de los grandes referentes en la teoría política en Argentina. Creo que hay más teoría política en apuntes a la militancia que en la obra de varios pensadores académicos, pero de todas maneras, y como está en discusión el tema de la unidad, Cook tiene una reflexión corta, como hacía él los textos, por las características de su escritura y además por la tarea que cumplía. Y si ustedes me permiten, yo leo esta frase de John William Cook sobre la unidad. La unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular, decía Cook en los 60. Lo principal es para qué hacemos la unidad. ¿Cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones, y cuáles los grandes objetivos? ¿Unidad para simple usufructuo politiquero? No. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas por la soberanía nacional y la revolución social. Lo decía sin ambajes, era capaz de hablar todavía de revolución social, cosa que hay que restaurar en el discurso político. En la lucha contra el régimen llegaremos más pronto a la unidad, forjada en la acción. Dentro del régimen nos esperan solo frustraciones y derrotas, y pequeños triunfos que serán desastres. O sea, respetando el marco dado, para no cambiar nada, la unidad nos permite pequeños triunfos, sin lugar a duda, pero el objetivo central finalmente será la dispersión y sobre todo la esterilidad histórica. ¿Lo escribió la semana pasada? Parece que lo hubiera escrito la semana pasada. John William Cook, para los jóvenes, el gran pensador teórico político del peronismo. Cuando en una conversación, a veces los peronistas tienen la característica del macartismo, ¿no? Cuando en una conversación se ponen un poco macartistas, yo les recuerdo que el general Perón, con la única persona que está documentado, al menos, documentado, a través del intercambio epistolar entre John William Cook y el general Perón, con la única persona que, primero que lo nombró delegado, ¿no? Así es. En su peor momento, lo nombró delegado, me dijo, si me matan o me muero, es con él. Cosa que no hizo nunca. Mi palabra será su palabra, le dijo. Le dijo así. No solo Perón. Pero no solo eso, porque después tuvo varios delegados. Sino que es con el único que está documentado que él discutía táctica y estrategia. Uh-huh. Después no coincidieron, de hecho terminó rompiendo, ¿no? En algún momento con Cook y terminó, para decir de una manera, recorriendo otro camino. Pero con el único que de alguna manera lo ponía en el tablero, por lo menos yo no conozco otro, ¿no? Hay un excelentísimo texto de Horacio González publicado en la original revista Unidos que se llama La Revolución en Tinta Limón, que hace referencia a lo que decís vos, el intercambio epistolar entre Cook y Perón y las discusiones que tenían, de un nivel excelentísimo. Sí, todo el intercambio epistolar entre ellos está editado, digamos, ¿no? Porque además Perón además, entre otras cosas, tenía la característica de escribir muy bien, ¿no? Entre otras, de escribir muy bien y demás.
Bueno, hemos terminado. ¿Le gustó venir acá a vivo el conversatorio o no? Muy lindo. ¿La pasaron bien? Muy bueno, muy bueno. Muy bien. ¿Quieren elegir una canción?